Bueno, ¿cómo están mis princesas en este día? Las bendigo grandemente. Declaro en el nombre de Jesús que todas las cosas que le rodeen las van a bendecir. Sé que muchas de ustedes están buscando la respuesta de Dios y bueno, qué mejor que hacerlo a través de la enseñanza de su palabra. Y hoy quiero compartirles otra parte de nuestro espectacular libro. Esta parte que voy a compartir se titula, es un capítulo completo, pero pues obviamente no lo vamos a compartir todo, pero vamos a arrancar con algo bien importante y que nos es necesario conocer ahorita que estamos haciendo ese camino y ese recorrido por aprender a obtener las bendiciones de Dios. Recuerde que esa es nuestra secuencia. Estamos aprendiendo a saber cómo tocamos el corazón de Dios. Aunque Dios está preparado 24/7 para bendecirnos, nosotras nos debemos alinear con Él para que esas bendiciones se desaten. Eso es como si hubiese una hamaca en el cielo. Siempre me lo he imaginado de esa manera, una hamaca en el cielo. Y cuando yo hago lo correcto, cuando yo me alineo con Dios y cuando yo hago todo lo que Dios espera para que se cumplan las bendiciones, Él sencillamente la desata de un lado y deja que caigan todas las bendiciones sobre tu vida y la mía. Entonces estamos aprendiendo ese recorrido, ¿verdad? Y es importante que cada día que compartamos esta enseñanza, pues tú, como te indicaba ayer en la tercera práctica, hagas cosas prácticas para poder colocar esta palabra en activación, ¿sí? Entonces, hoy la invitación sigue siendo la misma. Recuerda que la idea es que cada una de las cosas o de las etapas que vivamos o de las cosas prácticas que yo te sugiera, pues las puedas ir acumulando de una u otra manera y se vuelvan un hábito en tu vida. Porque lo que nos falta es constancia realmente. Yo creo que muchas veces hemos sentido ese impulso de orar y empezamos juiciosos y madrugamos y ayunamos y nos acostamos tarde y bueno, hacemos muchas cosas, pero son momentos como de fugaces. Son momentos que vienen quizás por una adversidad, quizás por una necesidad que tenemos, pero realmente no lo volvemos un hábito, algo que lo pueda hacer yo estando en el estado en que me encuentre, muy feliz o muy triste, muy próspero o muy llevado. Muy saludable o muy enfermo. Entonces, el anhelo de mi corazón con todo esto es que tú y yo podamos formar un hábito de relación con Dios, porque a veces la relación con Dios se vuelve momentánea, se vuelve como cuando me encuentro con un amigo del colegio, hace rato que no lo veía. Entonces, así a veces pasa con la relación con Dios, como que lo buscamos cuando lo necesitamos. Hace rato no nos encontramos con Dios, hace rato no nos vemos con Él. Entonces, qué chévere que a través de estas enseñanzas podamos generar ese hábito continuo donde entendamos que Él es nuestro esposo. Aún a las que tengamos esposo, pues Él es el modelo de esposo y nuestro esposo pues lo que hace es como representarlo. Pero Él es nuestro esposo, Él es el que nos acompaña y yo no me imagino una relación de matrimonio donde definitivamente yo no me hable con mi esposo, ¿sí? Entonces, esa es la invitación esta tarde y obviamente pues para los que no tienen esposo, pues en primer lugar está ahí Jesús acompañándoles. Entonces quiero compartirles esta porción del libro que está súper interesante. Quiero que, como hemos venido mirando, hemos estado estudiando algunas cosas de Jacob, y definitivamente los hombres que más impactan en la parte bíblica en el Antiguo Testamento es Abraham, Isaac y Jacob, y de hecho esa es nuestra ascendencia y pues qué bueno que podamos tomar las buenas prácticas de cada uno de ellos. Dice esta parte: Abraham, Isaac y Jacob integran la trilogía de patriarcas de Israel que delinearon con su conducta y su relación con Dios el patrón de referencia para vivir continuamente en bendición. Así que mire, si usted quiere ser bendecido en su vida, en su familia, lea la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob y extraiga todas aquellas cosas, conductas, patrones que usted pueda adoptar en su vida para que también usted sea bendecido. Porque las bendiciones que fueron colocadas sobre estos varones fueron impresionantes,
tan impresionantes que hoy en día todavía, o sea, que nosotros vivimos bajo la cobertura de esas bendiciones. Así que es una invitación para esta tarde en que ustedes puedan ir a buscar la historia de Abraham, Isaac y Jacob y extraigan de cada uno de ellos todos esos patrones de conducta que nos puedan llevar a la bendición. Ese patrón incluye el contacto con la palabra. Entonces, si usted de pronto está anotando estas enseñanzas, pues, o si la vuelve a escuchar, que tenga bien presente esto. Entonces, uno de los patrones es incluir el contacto de la palabra. O sea, debemos leer la palabra de Dios, ¿sí? La disposición a respetar los mandamientos y la búsqueda de la dirección divina en oración. ¿Listo? Son 3 cosas importantes: el contacto con la palabra, la disposición a respetar los mandamientos y la búsqueda de la dirección divina en oración. Entonces, la palabra, respeto y oración. Y estas 3 están enmarcadas en algo mucho más poderoso y más grande, que es la obediencia. Y sí que nos cuesta a los seres humanos ser obedientes. Entonces, qué bueno que podamos aprender cómo Abraham, como Isaac y como Jacob, en circunstancias muy, muy tremendas, muy fuertes, pudieron obedecer a Dios a pesar de. Entonces, algo que, por ejemplo, hizo Abraham, fue por obediencia que Abraham se levantó una mañana poco después que el Señor le dijera: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Eso lo encontramos en Génesis 12, versículo 1. Y salió rumbo a Canaán con Sarai, su mujer, su sobrino Lot, los siervos, los animales y los bienes que había adquirido hasta ese momento. No dice la Biblia que él le pidiera explicaciones a Dios, ni que conociera la tierra a donde iba. Solo dice que escuchó la voz de Dios y obedeció. Su actitud y su decisión se destacan como un acto de fe en el histórico cuadro de héroes de Hebreos capítulo 11. Entonces, fíjese que Abraham recibe una instrucción de parte de Dios y Dios le dice: deje todo lo que tiene ahí, o sea, deje a sus papás, que sí que nos cuesta, deje a sus papás, deje su casa, deje lo que está en donde está viviendo y tome su vida real, o sea, lo que está por venir, tome su familia, que se ha convertido en su primer núcleo familiar, que es su esposa, y váyase a la tierra que yo le mostraré. Entonces, primero, le está pidiendo que se desarraigue de sus orígenes. Y segundo, le está diciendo que vaya a algún lugar donde él no sabe a dónde va a ir. Debe tener una fe muy tremenda y ser una persona supremamente obediente para poder llegar a ese nivel en donde Dios a mí me dice: haga esto, y yo lo haga sin decirle pero por qué, pero para qué, pero cómo, pero cuándo. Y normalmente Dios nos da una instrucción y sí que hacemos eso. Sí que nos ponemos a preguntar tantos detalles y tantas cosas, cuando definitivamente con Dios yo creo que podríamos ir así, completamente a ciegas. Y a mí me ha pasado, y quiero compartirles algo en esta tarde, y creo que voy a cerrar. Iba a compartir algo más del libro, pero estos temas nos dan para muchas cosas. Y quiero que ustedes también piensen en una situación particular como la que yo les voy a comentar. Yo tengo un hijo de 22 años, de una relación de mi niñez prácticamente. Yo tenía 17 años cuando quedé embarazada y tuve ese precioso hijo. Y al cabo de 10 años, yo duré 10 años pensando en cómo serían las cosas con el papá, en por qué el papá de él me hizo eso, en por qué el papá de él se fue, en por qué el papá de él se fue con otra persona, en por qué el papá de él hizo tal. Bueno, me enrollaba la cabeza todo el tiempo y eso, pues, yo pienso que retrasaron muchas bendiciones en mi vida. Dentro de esos 10 años yo conozco a mi actual esposo, con el que tengo 2 hijos maravillosos. Y en ese proceso yo también conozco a Dios. Entonces, conociendo a Dios y empezando a caminar con Dios y alineando Dios mi vida, ¿sí? Eso que Dios entra y hace, que Él es especialista en hacer eso, y es entrar a una vida, revolcar todo, sacar toda mugre, toda suciedad, todo lo que no nos conviene, todo lo que no nos sirve, y sacarlo, y mejor dicho, botarlo lejos. Y en ese proceso pues obviamente hay dolor, hay tristeza, bueno, hay muchísimas cosas.
estando yo en ese proceso de limpieza y de alineamiento con Dios, me empieza a instruir Dios y a decirme, debes ir a hablar con la persona, con la mujer con la que se fue o es tu primera pareja y debes ir a pedirle perdón. Y yo quedé como condorito, plop. Porque yo decía, Dios mío, pero a ver, o sea, y empiezo yo a preguntarle a Dios, y empiezo yo a cuestionar su plan maravilloso. Y empiezo yo a decir, bueno, Señor, ¿y yo por qué? Yo como que le hice a esa mujer. Yo no tengo nada que pedirle perdón, yo no voy a hacer eso, no me parece. Además esto, además lo otro, además este fue, este dijo, este no dijo. Y cuestione a Dios. Y les cuento que yo creo que yo duré un año cuestionando a Dios y al final del tema decía, no lo voy a hacer. Pero Dios fue tan insistente y tan reiterativo y tan hermoso a la vez, porque aunque para mí era algo duro y algo terrible, yo decía, pero ¿por qué Dios me manda a hacer esto si es que no tiene sentido? Pero cuando yo lo hice, pude ver cómo se desataron las bendiciones del cielo a favor de mi vida y de mi familia. En ese trayecto yo estaba a punto de separarme de mi esposo, el que ustedes conocen, y Dios llegó en ese momento y me puso un ultimato y me dijo, o tú haces lo que yo te estoy diciendo o definitivamente pues te atienes a las consecuencias. Entonces pues obviamente ya cuando me puso como entre la espada y la pared yo lo hice. Pero si yo hubiese conocido, yo hubiese entendido la revelación de la obediencia y hubiese hecho así como hizo Abraham, que no le preguntó nada, que seguramente tenía miedo, que seguramente tenía dudas, pero en ningún momento se las expresó a Dios, sino que sencillamente dijo, bueno, a pesar de mi miedo, a pesar de mi temor, a pesar de que no me parece, de que porque voy a dejar a mis papás, de que yo acá estoy cómodo y porque me tengo que ir, a pesar de todo eso, él no cuestionó absolutamente nada y dijo, listo, Señor, para las que sea, y se fue. Y yo decía, ¿por qué? Y mira, ese proceso que yo viví, lo viví 10 años. Y cuando yo hice lo que Dios me mandó a hacer, mira, las bendiciones fueron instantáneas, o sea, fue una cosa impresionante, de tal manera que mi hogar se restauró. Mi hogar se restauró en ese momento. Entonces, vino una sanidad a mis hijos, o sea, el caos, y ojalá hubiese tenido tiempo para contarles toda la historia, pero el caos que yo estaba viviendo en mi vida y en mi familia era terrible. Pero cuando Dios llega y me dice como que ya lo hace o lo hace, pues entendí, un poquito tarde. ¿Y a qué voy con todo esto? A que aprendas y entiendas que si Dios a ti te da una instrucción, por más dolorosa que sea, por más absurda, porque a veces son cosas como absurdas para el ser humano, ten claro que eso es para el ser humano porque para Dios no es absurdo. Hazlo. Y desde ese momento que Dios me permitió vivir eso, yo he tenido actos de fe que seguramente la gente me mira y dirá, esta vieja se enloqueció. Yo he hecho cosas y he tenido actos de fe tan profundos donde he visto el respaldo de Dios, que yo en este momento no dudo un solo instante de cuando a mí Dios me da una instrucción. Y después te contaré algo que hice impactante, que me recordó ese momento donde Dios me dijo, es que si tú vas conmigo, no temas. Si yo te digo, haz esto, hazlo. Si yo te digo, no vayas allá, no vayas. Si yo te digo, pon esto acá, colócalo, ¿sí? Entonces, esa es la enseñanza para esta tarde. Si Dios te dice algo a ti, hazlo. Y ojalá hazlo pronto. No esperes, porque a veces cuando Dios nos da la instrucción empezamos. Ay, bueno, que Dios apareje los tiempos. A eso Dios va a aparejar el momento, o sea, esperamos que sea el día que salga el sol, que los ángeles dancen en el cielo, que caiga una atmósfera de escarcha, o sea, esperamos que sea el día perfecto para hacer lo que Dios nos dijo y no. Si Dios a ti te dice, ve y haces esto y así esté lloviendo, truene o relampaguee, hazlo. Y esa es mi invitación para esta tarde. Y bueno, no voy a hacer más largo este video, de verdad hubiera querido compartirles muchas cosas más, pero pues sé que no es tan fácil estar allí, pero bueno, ojalá puedas apartar el tiempo para mirar esto y que Dios pueda hablarte. Y acuérdate que estamos en la práctica número 3, hacer práctica la palabra. Así que si tienes por ahí un guardadito de que Dios te ha dicho, haz esto, no lo pienses más, hazlo ahora y verás cómo se desatan las bendiciones del cielo para tu vida. Te bendigo, te envío
Muchos besos y muchos abrazos. Feliz tarde. Que termines de pasar un día excelente y maravilloso.